Y por otro lado, chicos, hablando de este preciso universo, tenemos un pequeño adelanto de la nueva serie de Avatar, el cual es básicamente un Armagedón, una especie de apocalipsis, donde vemos de que el mundo precisamente ha caído en caos por la parte de los espíritus, aunque no se ha dicho precisamente que sean las consecuencias de Korra, pero pues aparentemente lo que podemos intuir, ¿verdad? Sin embargo, el mundo está destruido, entre comillas, ¿no? No hay maestros, ya hay una escasez de maestros. Y bueno, el avatar en esta ocasión es una pequeña niñita que tiene a una hermana gemela y básicamente es como regresar a la franquicia. Sinceramente, la animación no me convence mucho, en especial después de ver esta película. Y sinceramente también no te deja mucho que ver en la historia, más que regresa al personaje de Korra en algún momento. Entonces creo que eso, entre comillas, sería lo más interesante. Pero bueno, chicos, vamos a ver qué tal nos presenta la nueva serie de Avatar. Si logra emocionarnos en este nuevo universo. Creo que es lo peor que pudieron haber hecho con el universo de Avatar. Y siempre lo he dicho, por más de que la serie de Korra haya sido buena, entretenida y haber tenido 3, 4 temporadas, tuvo bastante, de hecho. Si la ves, vas a pasar entretenido porque al final es una serie bastante entretenida. Sin embargo, cuando la ves, te das cuenta de que el hate inicial, pues, ¿qué necesidad había? Sí, perfectamente con Avatar siempre se pudo haber hecho un Naruto Shippuden. Los personajes eran niños, ya vimos que pueden contar miles de cosas y esta película lo prueba. Entonces, ¿por qué contar esta historia con respecto a una película y no haber hecho series o la continuación de la serie con los personajes que ya amabas? Y después de, no sé, varias series, cuando la gente ya se sintiera un poquito cansadita o agotada, meter a Korra. Es lo que yo siempre me he preguntado, ¿por qué el cambio de los personajes cuando no era necesario, cuando querías ver más, cuando querías precisamente ver a Aang con todo su estado avatar ya controlado, ver la genialidad? O sea, ya viste que al final la paz en Ciudad República siempre iba a tener muchas secuelas de la guerra, de la Nación del Fuego, muchos villanos que pudieron haber insertado y pues que al final no lo hicieron. Entonces es un poco decepcionante en mi punto de vista como estas nuevas series pues, al final mataron eso que pudimos haber visto y que no se nos dio, y al final tenemos que ahora aceptar, ¿no? Aceptar a Korra, aceptar a este nuevo personaje, cuando realmente lo que tú querías ver y si creciste viendo la serie, lógicamente allá por el 2007, el 2010, era seguir la historia de Aang y el equipo Avatar. Entonces creo que al final ese fue el mayor error de las nuevas series de Avatar o la serie en general, la franquicia. Y bueno, ahora pues vamos a ver qué tal le va a esta serie, pero el problema sigue siendo el mismo y esta película lo demuestra nuevamente. Lo que queremos ver es a Aang y al equipo Avatar en misiones geniales. Ahora ya pues no tiene tanto sentido porque Korra nos deja un, ¿cómo decirlo? Una ruta bien marcada de los sucesos que pasan, lógicamente hasta cierto punto, ya sabes, incluso más o menos a qué edad muere Aang y todo esto. Así que es un poquito complicada hacerlo en este momento, pero bueno, ya la pasearon, ¿qué les digo? Pero al final lo que quieren los fans es simple. Descanonicen a Korra. No, no es cierto, es muy simple. Queremos ver a Aang y al equipo Avatar en acción. Solo eso se pide. Y que nos lo den con esta magnífica historia, que por supuesto es un 10 de 10, increíble en todos los sentidos y que por supuesto mereció haber estado en el cine o haber estrenado en el cine. Una película que también por supuesto merece y debería estar nominada a los Oscar como mejor animación, así como incluso estuvo la Demon Hunter, ¿no? De Netflix. Así de que dame like si te gustó este video, esta retrospectiva respecto a la película, respecto al universo en general de Avatar. Y si te gusta este canal, recuerda que puedes seguirme
y ver mucho más de mi contenido geek, superhéroes y de todo el mundo geek en general. Yo soy Wetex y nos estaremos viendo en otro video.